Muy bien, bueno, pues mandamos un saludo desde la Iglesia Filadelfia a través de la internet a todos aquellos que tienen la oportunidad de acompañarnos en este mensaje. Bien, el día de hoy hablaremos de la bendición de la oración. Y bueno, qué privilegio el poder estar aquí en esta tarde, o si ya es en esta tarde, compartiendo la palabra del Señor. Siempre es algo que te da cierto respeto, cierto temor el estar acá arriba. Y cuando me dicen que tengo que hablar acerca de la oración, me da todavía más temor y más respeto, porque ¿quién de nosotros no ha tenido alguna experiencia de tener una comunicación con Dios? Yo creo que todos, o sea, yo creo que si a cada uno de nosotros le preguntáramos ¿cuál es tu experiencia de orar? O ¿cómo definirías tú la oración? ¿Cómo definirías tú la bendición de la oración? Cada uno de los que estamos aquí estoy seguro que me darían una respuesta a lo mejor similar o diferente, pero todos estaríamos diciendo que es la comunicación del hombre con Dios. Y es una cosa que, bueno, el dirigirnos a Dios, a veces lo hacemos por alguna necesidad, por alguna petición, alguna súplica, por alguna razón tenemos que hacerlo, a veces nada más por adoración. Pero es la comunicación del hombre con Dios, eso es una oración. Y la puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Toda la Biblia, a través de ella, tú vas a encontrar la comunicación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Siempre está en la dirección, están todas las historias que vienen aquí, tienen que ver con eso. Entonces, encontrar un pasaje que reúna todas las características a veces es difícil. También puede ser, hay muchas, donde quiera que tú busques vas a encontrar que el Señor y el hombre, Dios y el hombre se están comunicando siempre. Aquí lo importante es cómo lo estamos haciendo, qué actitud estamos teniendo nosotros para tener una comunicación, bueno, que agrade a Dios y que Él nos pueda contestar. Y por eso tomé esta oración de Nehemías para poderle estudiar y poder entender qué es lo que el Señor hace y cómo es que lo hace Nehemías, cuál es la actitud de Nehemías, cómo lo está haciendo él y qué podemos aprender nosotros de él para llevarlo a cabo también. Antes de seguir adelante, quisiera primero definir lo que es bendición, porque el título de esto, estamos hablando de bendiciones. Todo este tiempo estamos hablando de bendiciones y hoy es la bendición de la oración. ¿Qué es entonces una bendición? Es cuando nosotros pedimos, es decir, oramos al Señor porque estamos pidiendo, estamos rogando de Él algún bienestar, alguna situación de provecho para alguno de nosotros. O sea, yo puedo hacerlo de una forma pasiva cuando digo, Señor, bendice a Luis o bendice al otro, yo te bendigo, le puedes decir a alguien. Pues sí, tú puedes decir que lo bendices, pero el que finalmente va a traer algo bueno para él es Dios. Y eso es cuando se hace de una forma pasiva. Y el Señor lo hace de una forma activa, o sea, intensiva. Él lo hace directamente. Y bueno, sí puede ser a una respuesta de una oración, o puede ser porque Él lo quiere hacer. Cuando nosotros oramos, entonces activamos la bendición de Dios. Por eso es importante que nosotros lo estemos haciendo siempre. Muy bien, vamos a seguir adelante. Esto de definir lo que es la oración es algo difícil. Hay cientos de libros, artículos, folletos escritos sobre eso. De hecho, cuando estaba yo escribiendo el sermón dije, me voy a meter a internet. No me gusta hacerlo porque después quiero copiar lo que dice ahí, nomás, ¿cómo dice? Copy paste, lo copias y lo pegas y ya. Y entonces no me gusta porque dije, bueno, voy a ver nada más cuántos artículos hay escritos ahí en esta página que abrí, y le pongo ahí la oración. 4.460.000, quién sabe cuántos. Hoy le dije 4 millones, ¿de quién va a escoger de aquí qué es lo mejor? Dentro de y eso es, estoy diciendo nada más lo que decía ahí, pero quién sabe cuántas hojas había de cada uno de esos títulos que yo pudiera abrir. O sea, hay cientos de miles. Entonces esto puede ser, mis hermanos, yo creo que es, quizás yo lo podría decir que es la actividad, es un acto de adoración del hombre. Es un acto en el cual nosotros nos ponemos en contacto con el Señor y le presentamos a Él lo que necesitamos o nuestros deseos, y lo tenemos que hacer, dice la palabra, en el nombre de Jesús, porque se lo presentamos a Dios.
en el nombre de Jesús y obviamente con la asistencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo esté en nosotros, Él nos va a revelar cuál es la necesidad o cuál es la situación por la cual estamos orando. Y así involucramos a la Trinidad, ¿verdad? Esa es una definición, a lo mejor también podría ser, es sin lugar a dudas una actividad suprema del alma del ser humano. Cuando nosotros en nuestra alma ponemos nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestras emociones en comunicación con Dios. Eso es algo que puede ser una mezcla de una cosa tan sencilla pero tan compleja, tan fácil pero tan difícil. Porque yo le digo, ¿por qué no oras tú? No, yo no quiero orar porque se me hace muy difícil. Pues, o sea, así como lo puedes hacer. O sea, hazlo como tú estés acostumbrado a hacerlo. No necesita de alguna forma especial. Por eso se dice que es algo tan sencillo pero tan difícil, tan simple pero tan complejo. Puede ser algo que sea de mucha alegría, pero puede ser algo que sea de agonía. Puede ser sumisa pero insistente. Pero yo creo que aquí lo más importante en lo que nos podemos centrar es en dos cosas. Puede ser que cuando estés orando derrames toda tu fe o te falte toda la fe. Y por eso estás orando al Señor. Porque sabes que yo confío en que el Señor me va a dar todo, o porque confío en que no me va a dar nada. Entonces te está faltando la fe. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar siempre. Algo que es muy importante y que vamos a ver ahorita cuando leamos Nehemías y podamos estudiarlo más a fondo es la necesidad de abrir nuestro corazón. Si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, va a ser algo que sea una comunicación honesta con Él. ¿Cuántos de nosotros, estoy seguro que todos, por eso lo afirmo, hemos estado delante del Señor solos, orando al Señor, y no somos capaces de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, en esto he pecado? Él lo sabe, no necesita que se lo digas, pero lo importante es que tú se lo digas para que puedas dejar esa carga con Él. Y a veces ahí está uno, no, pues, o sea, yo ya sé que hice un mal y estoy orando por otras cosas y eso se viene a tu mente y como quiera estás ahí. Y hay que considerar siempre que hay alguien que está interrumpiendo o intentando meter, ahora sí que dificultades, errores en nuestro entendimiento y en nuestro compromiso con la oración, y ese es el enemigo. Te está metiendo siempre: no hombre, no lo sabes hacer, no lo estás haciendo bien, necesitas hacerlo de esta forma, o siempre está metiendo cizaña ahí. Entonces, ¿dónde podemos encontrar finalmente un modelo que reúna todas las características que todos quisiéramos de una oración? Es muy difícil porque en cada momento de nuestra vida las situaciones, las circunstancias son distintas. Hoy oraba yo para que nosotros estuviésemos en paz aquí, pero anoche oraba para que el Señor me diera la palabra que yo tenía que compartirles hoy aquí. Y así, o sea, sucesivamente estamos orando todo el tiempo. Y estamos en comunicación con Dios, y es muy difícil poder encontrar el mejor método para hacerlo. Yo quise escoger aquí la oración de Nehemías sobre Jerusalén, porque me gusta, porque es un modelo que no es el mejor, tampoco es el peor, pero está en la Biblia. O sea, tú puedes ir al modelo que tú quieras, ahí en Mateo, puedes el Padre Nuestro, el que tú quieras buscar. Lo importante es finalmente que tú tengas una comunicación con Dios y que ores. ¿De acuerdo? Así es que vamos a ver Nehemías capítulo 1. Además, yo no quiero enseñarte a orar. Yo lo que quiero hacer es motivarte a que lo hagas, porque finalmente esto lo tienes que hacer tú solo. Bueno, también lo hacemos aquí los viernes, así es que vengan. Vamos a ver el capítulo 1 de Nehemías, y voy a leer el versículo número 1. Dice, ustedes me siguen nada más y vamos a ir viendo cómo es que se desarrolló esta oración y qué podemos aprender de aquí. Dice: palabra de Nehemías. Si les hace falta, alguien necesita una Biblia o algo, ahí hay. Ok, bueno, vamos adelante, vamos. Dice aquí: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu,
en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Bueno, aquí podríamos hablar de cuestiones históricas, que es el mes de Kislev, en donde está Susa, la capital del reino de Babilonia y todo eso, pero vamos a hablar, me voy a meter en lo que es la oración. Dice el versículo 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. La primera pregunta que podemos hacernos cuando leemos esto es: ¿por qué Nehemías, estando en una posición tan cómoda? Leímos todo este capítulo 1 y vimos que era el copero del rey. ¿Ok? El copero del rey tenía una posición bastante, ¿cómo te diré? Pues agradable, decente, porque yo estoy seguro que aunque él probara la comida antes de que la probara el rey, porque eso es lo que hacen, el copero tiene que probar, no va a ser que esté envenenada, pues sí, pero nada más que está supervisando lo que le están poniendo. ¿A poco creen que se lo va a comer nomás así? Si él sabe que su vida puede estar en riesgo, él tiene que estar supervisando lo que le están poniendo, y antes de que la come el rey, la como yo. Y entonces eso es lo que hace. Entonces estaba en una posición bastante cómoda y de mucha confianza, a pesar de ser judío. Estaba en un reino que era de Babilonia, y él seguramente vivía tranquilo, comía bien. Entonces, ¿por qué te tenía que preocupar por los judíos que habían escapado y que estaban en la cautividad en Jerusalén? ¿Qué puso o quién puso en su corazón eso? Dios lo puso. Y eso lo puso porque él seguramente tenía una comunicación con él. Y entonces lo empieza a motivar, ¿verdad? Y dice el versículo, voy en el versículo número 3, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Sabes lo que significa estar en gran mal y afrenta? Seguramente nosotros hemos vivido alguna situación de dificultad en nuestra vida alguna vez, pero aparte de estar así en gran mal, de no tener nada, de estar en lo peor, dice que el muro había sido derribado. ¿Sabes lo que significa el muro para una ciudad en esos tiempos? El muro era la seguridad, la tranquilidad, la paz. Y entonces el no tener muro, el no tener puertas, permitía no nada más que alguien te pudiera atacar, sino que pudiera ver al interior. Cuando yo leía esto una vez más y pensaba, cuando una persona se metió en mi casa a robar, ¿verdad? Un día, hijo, cómo se me hacía difícil, y pensaba: hombre, ese ya nos conoce por dentro, violó mi intimidad, mi interior, ya sabe lo que tenemos aquí. O sea, aunque no se llevó nada, pero de cualquier forma yo me sentía inseguro. Pues imagínate nada más que todo el pueblo no tenía nada. Aquí la situación es que esto tenemos que aterrizarlo en la oración. Te están preparando para que vayas a orar. ¿Y cómo podríamos llevar esto a nosotros mismos? ¿Cómo podríamos quitar esos muros y quemar esas puertas para que el Señor pueda ver en tu interior? ¿Cómo podríamos una palabra que llenara todo esto, en la cual te sientes desprotegido, no tienes nada, te pueden ver a tu interior, no tienes ninguna defensa? Ayer o antier, comentaba Susana, estuvimos en la Cumbre Global de Liderazgo, y una de las conferencias fue sobre vulnerabilidad. Y entonces me llamó mucho la atención cuando la conferencista le preguntan, estaban siendo traducida para las señas, con señas, ¿no? Con el lenguaje de las señas, y le preguntan los jóvenes o las personas que se dedican a esto si ella tenía una palabra que fuera a utilizar, que fuera rara, porque a la mera hora te dice una palabra rara y pues espérate, ¿cómo les digo a estas gentes lo que me quieres decir? Entonces se preparan antes. Entonces digo, bueno, voy a usar la palabra vulnerabilidad, vulnerable. Bueno, está bueno, se reúnen todos los que hacen esto y le dicen, oye, ¿cómo podemos decir vulnerable? A través de las señas. Entonces ya regresan, ¿verdad? Y dice, hey, puedes hacerlo así, ¿verdad? Que te hace, dijo, que eres débil y que te tienes que arrodillar y eso. No, dijo, esa no es la seña o lo que yo quiero decir con vulnerable.
que sí puede ser debilidad y que te tengas que arrodillar y que te tengas que ceder. No, entonces van otra vez, dijo, busquen otra palabra, busquen otra seña que pueda decir lo que yo estoy intentando transmitir. Y van y se reúnen nuevamente, y entonces ya vienen y le dicen, ya tenemos otra, a ver, dímela. Eso es lo que yo quiero decir. Ábrete de capa. O sea, ya cuando tú te abres tu corazón, te está haciendo vulnerable. ¿Okay? Y eso es lo que más necesitamos hacer nosotros para estar en una conversación honesta con el Señor. Necesitamos ser vulnerables, necesitamos permitir que Él nos pueda escudriñar y que Él nos pueda ver en nuestro interior. Y entonces, de esa forma, siendo vulnerables, como estaban ellos aquí, puedes tener tú, ahora sí que la confianza de que el único que puede sacarte del problema es Dios. Que no hay nadie más que lo pueda hacer más que Dios, porque ya eres vulnerable, ya no hay nadie que pueda ayudarte, y en esa situación es como Él estaba aquí, ¿verdad? Y entonces, cuando somos vulnerables y pues tenemos una conversación honesta con Dios, entonces hay una retroalimentación. La única forma en la cual tú puedes encontrar una respuesta de Dios es cuando tú permites que Él te escudriñe, y Él te va a regresar, te va a decir lo que tienes que hacer. Y ahorita lo vamos a ver conforme vamos avanzando en esto. Vamos al versículo número 4. Dice, cuando oí estas palabras, o sea, las palabras que acabamos de decir, en donde estaban en gran mal y afrenta, y que el muro de Jerusalén había derribado, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos recibido una mala noticia o cualquier situación, inmediatamente nos vamos a tratar de resolverlo? Antes siquiera de, espérame, siéntate. Él se sentó y lloró, ¿verdad? Porque le provocó dolor, estuvo en duelo por varios días. Aquí lo que me llama la atención es cómo él, que ni siquiera conocía, quizás Jerusalén, nunca había estado allá, él había nacido acá en el cautiverio, ¿cómo es posible que pudiera ser tan sensible a algo que ni siquiera había vivido? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Quién te puede hacer sensible? ¿Quién te puede permitir esa sensibilidad y el preocuparte por los demás? Nada más Dios, nada más, no hay nadie más. Y dice aquí que él hizo duelo por algunos días, y después ayunó y oró. Pero yo creo que estando en una situación tan difícil, hasta el hambre se le quitó. Pero aquí lo importante del ayuno no es el sacrificio que tienes que hacer de dejar de comer, no es lo que tienes que evitar. Es que cuando tú estás en ayuno, tienes que enfocarte todo tu espíritu, alma y tu cuerpo a Dios. Eso es lo interesante, eso es el propósito del ayuno. No es que yo estoy haciendo un sacrificio tremendo de dejar de comer carne por estos días y no voy a comer de tal hora a tal hora. El propósito es que tú te enfoques en Dios. Y entonces estaba él ayunando, se estaba preparando para la oración. Primero fue vulnerable. Segundo, él, ¿sabes qué? Estaba orando ya, porque también ayunó y oró antes de hacer la petición. Se estaba preparando y enfocándose en el Señor. ¿Para qué? Para poder hacer lo siguiente. Dice el versículo número 5: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Él hace aquí una intercesión, está intercediendo, oh Señor, Señor de los cielos, y reconoce y lo exalta y le dice que tenemos un Dios que es grande, fuerte, poderoso, temible, que es omnipotente y que Él es el único que puede salvarlos de aquella situación. Y ahora le dice que guarde el pacto y la misericordia. Ya le quiere torcer el brazo, ¿verdad? Si no, tú que eres tan fiel, que guardas el pacto, que eres tan amoroso y tan misericordioso, pero para que guarde el pacto y tenga esa misericordia, les pone, y lo enfatiza aquí Nehemías, les pone un requisito. ¿Cuál es el requisito? Así es, que amen y que guarden sus mandamientos. Ese es el requisito. ¿Para qué? Para lo anterior. ¿Y aquí qué había pasado con el pueblo?
¿por qué Dios se había alejado de ellos? Pues porque habían roto el pacto, porque habían sido infieles, porque no guardaban el mandamiento, y ahora Nehemías pues no tiene otra opción y no conoce otra alternativa más que orar al Señor y pedir una intercesión, ¿verdad? Y les dice, o sea, cuando nosotros somos vulnerables, hermano, cuando nosotros nos abrimos y le permitimos al Señor que Él nos escudriñe, que Él conozca cuáles son nuestras verdaderas necesidades y las hacemos patentes, entonces podemos ver cómo Él en su misericordia nos va a contestar favorablemente. Pero si no lo hacemos, no va a haber esa respuesta que necesitamos, esa súplica y esa necesidad. Todo eso que tenemos lo tenemos que hacer saber a Dios. Muchas veces vamos a oración, en oración, pero somos automáticos. Ya antes de dormir ya estamos orando, ¿verdad? Y bueno, yo les digo, no, hombre, qué bueno que me quedé dormido orando, porque así me dormí en los brazos del Señor. Y me despierto y me desperté ahí. Porque si no, hombre, te quedas dormido, pues es mejor así que haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo estoy en paz. Entonces aquí yo creo que cuando Nehemías hablaba al Señor así, reconocer que Él estaba intercediendo por un pueblo infiel. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Si sabes que estás haciendo todo mal, habías ignorado a Dios y ahora tienes que pedirle a Dios por alguien que estaba mal. Me acuerdo yo cuando fui a México, y para entrar a un hospital a hacer la especialidad en cirugía, me entrevistó un doctor, que era el jefe del servicio, y me dijo, mira, aquí puedes entrar perfectamente bien, nada más que necesito que me des las herramientas para defenderte y para poder luchar por ti. Pero ¿cómo? ¿Qué herramientas? Sí, o sea, pasa los exámenes, haz esto, tienes que hacer, pues le dije, pues entonces ¿de qué sirve la recomendación? Pues si eso lo puedo hacer yo, ¿verdad? O sea, aquí, o sea, ¿cómo Nehemías podía interceder por alguien que, pues, dame herramientas para luchar por ti? O sea, ¿cómo quieres que yo interceda por ti si tú no me das las herramientas para yo poder hablar así a otra gente? Entonces era algo que era bien difícil, y para él en ese momento estoy seguro que estaba viviendo una situación tensa, ¿verdad? Dice el versículo, vamos a seguir adelante, pero me imagino yo aquí cuando le decía a Susana esta mañana, porque decía hablaba Gabriel César Isunza, ¿no? Del aguijón, ¿verdad? Es que es igual que esto, o sea, si tú tienes una espina en el pie y te la quieres quitar a pisotones, o sea, no hay forma, o sea, le quieres dar patadas a la espina, ¿verdad? Y aquí, o sea, tú quieres pedir algo cuando estás en el pecado, no hay forma, tienes que apartarte, reconocerlo, y entonces puedes pedir al Señor. Vamos al versículo número 6. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Aquí me quiero detener tantito porque se me hace. Nehemías había estado ayunando, se había estado preparando para hacer la petición al Señor, y luego le dice, esté atento tu oído. Claro, escúchame, Señor. Pero ¿cómo te puedes imaginar tú que abra los ojos para oír? Porque así dice ahí, ¿no? Abre los ojos, abiertos tus ojos para oír. Yo creo que porque quería evitar ser ignorado, ¿no? ¿Cuántas veces estamos hablando nosotros a alguien, o alguien nos está hablando a nosotros, y yo estoy acá en la televisión y lo estoy ignorando aunque lo estoy escuchando? Sí, muchas veces pasa eso, frecuentemente pasa eso. Entonces yo creo que aquí él está diciendo, hey, abre tus ojos para oírme. No necesito abrirlos, no, sí, veme, aquí estoy. Reconoce que estoy quebrantado, que estoy abierto, que soy vulnerable, que no tengo nada, y que estoy preparándome desde hace días. Estoy en duelo, estoy orando, estoy en ayuno, estoy orando a ti, Señor, para que hoy que voy a hacer mi petición, tú abras tus ojos y me escuches. Yo sé que
que lo escucha con el oído, pero que se ponga atento, que lo vea, que se dé cuenta de todo esto que ha hecho, de que Él está orando. Y lo oraba, dice aquí, sigo adelante, dice que ahora delante de ti, ¿qué hago ahora? La oración de tu siervo, ¿qué hago ahora delante de ti en la mañana? ¿No, verdad? ¿Qué dice ahí? De día y de noche, en todo momento, Él estaba orando. No nada más, digo, no sé, es que lo voy a hacer, en todo momento lo puedes hacer. Claro que hay lugares que pueden prestarse mejor para esa comunicación, pero lo puedes hacer de día y de noche, como lo hacía aquí. Y lo hacía por los hijos de Israel, tus siervos. Pues eran siervos que no les servían mucho, que ya se habían ido aquí, ¿verdad? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Reconocía aquí que él también había pecado. ¿Quién puede decir que no ha sido pecador? Todos hemos cometido algún pecado. Y entonces eso, cuando nosotros estamos en pecado y no lo reconocemos, obstruye la comunicación con el Señor. Y es necesario entonces que nosotros confesemos nuestros pecados. Y él expresaba y pedía perdón y lo reconocía, ¿verdad? Y estaba intercediendo por otras gentes. ¿Qué dice el versículo número 7? En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Dice aquí en extremo, se fue hasta lo peor. O sea, no estaba a medias aguas, estaba hasta lo último. Se fue hasta la corrupción total, hasta la desobediencia, hasta lo más difícil, hasta lo peor que puede hacer. Dice, se fue en extremo, nos hemos corrompido. Está en lo peor. No sé qué pudiera él estar pensando aquí, pero ¿a dónde puede llegar si no guardamos, dice enseguida, los mandamientos, estatutos y preceptos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde nos pueden llevar si no guardamos nosotros esto? ¿Qué consecuencia entonces podemos tener si nos alejamos de Dios? Sin embargo, siempre existe y vamos a tener el recurso de la oración, porque eso es lo que estamos viendo aquí. Pero es una oración sincera, precedida de algo que te tienes que preparar para hacerlo, porque tú esperas que el Señor responda a tu oración todo el tiempo. Y estamos suplicando siempre, y quizás hasta nos arrodillamos, pero por un lado estamos orando y por otro estamos mintiendo. ¿Cómo? No hay forma. O sea, eso no es compatible con lo que el Señor espera de nosotros. Dice el versículo 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo que si ustedes pecaran, que si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. ¿En qué condiciones podía estar Nehemías que tiene que recordarle a Dios lo que él dijo? Pues Dios lo sabe todo. Sin embargo, dice, bueno, por si algo se le olvida, tengo que recordarle que él dijo que, bueno, que si nosotros pecábamos nos iba a mandar lejos de aquí. Pero eso no era lo que le interesaba a Nehemías. A Nehemías le interesaba lo siguiente, que aún estando lejos, si el pueblo cambiaba, podría regresar. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros también. Dice el versículo número 9: si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Que si se volvieran a mí, que si te regresas al Señor, que si estás en comunicación con Él, si lees su palabra, si oras al Señor, entonces si guardas sus mandamientos y los pones por obra, no nada más los guardas, sino hay que ponerlos por obra. Entonces, aunque esa dispersión fuese hasta el extremo, hasta lo peor, de ahí Él te traerá, de ahí Él te recogerá, Él te levantará. Y eso es lo que nosotros tenemos la esperanza.
aún andando en lo peor, Él amorosamente y con su misericordia nos va a redimir. Qué bueno ha de ser morar con Él, qué bueno ha de ser estar en sus brazos, en paz, con todo, con el cuidado, con el amor, con la fidelidad que el Señor puede darnos. Sin embargo, nos manda, nos pone unos estándares un poquito altos, ¿verdad? Porque nos pide que tengamos que guardar nosotros todos sus mandamientos, y no son fáciles. Dice, hace poco leía yo algo al respecto y decía, por ejemplo, antes de Jesús en la ley decía: no matarás, no codiciarás. Sin embargo, cuando vino Jesús, ya no era no matarás. Con el solo hecho de desearle mal a alguien, estás pecando. O sea, el estándar cambió. Dice, no, ya con el solo hecho de codiciar a alguien, de lo de alguien, ya estás pecando. Oye, entonces era una situación, el estándar se modificó. Para los fariseos, ellos hacían una interpretación de la ley de que no, espérame, hasta que no lo mates. Entonces puedes estar piense y piense cosas negativas del otro, hasta que no acabes con él, vas a pecar. No, es el solo hecho de estar pensando en forma negativa de alguien, ya te hace susceptible de estar en pecado. Y entonces el estándar cambia completamente. Dice el versículo número 10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y aquí Nehemías vuelve a ser: Señor, son tus siervos, es tu pueblo. Pues sí, Nehemías, nada más que acuérdate que se olvidaron de mí y ahora tú quieres que yo me acuerde de ellos. ¿Cuántas veces nos pasará a nosotros lo mismo, no? Nos olvidamos del Señor y cuando estamos en necesidad venimos. ¿Cuántas situaciones, circunstancias tan difíciles nos ha tocado vivir, ¿verdad? De hecho, bueno, lo que se vivió el domingo pasado, ¿verdad? Una situación de tanta dificultad, y todos nos acordamos de Dios y empezamos a orar y bueno, no quiero decir que no vengamos a la iglesia, pero eso motiva más nuestra necesidad de orar. Ahorita que comentaban las hermanas Reinas de su hermano que fue intervenido quirúrgicamente, estoy seguro que los motivó a orar. Señor, ten cuidado de él. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo constantemente, intercediendo unos por otros? Porque aquí la situación no es cómo vas a orar, es que te motives a hacerlo, porque eso es lo que nos va a cambiar. Es el poder de la oración lo que cambia las cosas. Yo leí una vez una historia en la cual estaban esperando un tornado en un lugar allá en los Estados Unidos, y era un pueblo pequeño, pero todos eran cristianos ahí. Entonces se fueron a los refugios. Y ¿sabes qué? Pues vamos a ver si es cierto que el poder de la oración cambia las cosas. Y fueron y se metieron ahí en los refugios, tenían ahí como subterráneos, ¿verdad? Porque pasa el tornado y arrasa con todo. Y entonces no, pues ya era inminente que venía, y estaba todo el pueblo, todos, hombres, mujeres y niños, y sálvese quien pueda, todos juntos ahí orando y orando. Es más, estaban las cámaras de televisión grabando, porque pues hay un límite por el cual pasa esto. Y ya más acá, pues aunque haya aire, viento y lluvia, no afecta tanto como por donde es el lugar donde transita este fenómeno. Y entonces lo estaban grabando y oye, pues de repente ¿qué pasó? Algo está ocurriendo, ¿verdad? Porque se va para otro lado y se deshace. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces, bueno, pues preguntan, ¿verdad? Oye, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que fue la respuesta de Dios a la oración de todo el pueblo. Y bueno, y eso no es nuevo, está documentado, pero qué bueno que podemos nosotros orar al Señor de esa forma y poder tener la respuesta. O sea, a veces puede ser sí, pero a veces puede ser no, o puede ser espera, pero siempre hay una respuesta. Y aquí vamos a seguir adelante. Dice que, bueno, sigo en el 10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales tú redimiste.
Y cuando habla de redimir, de perdonar, de salvar, de liberar, de sacarte de donde estabas, de salvarte, con gran poder y con mano poderosa. Ese es el Señor que tenemos, de gran poder y de mano poderosa. Sigo en el versículo 11. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Aquí quiero hacer un paréntesis. Dice aquí que él ruega, suplica al Señor que le escuche la oración, pero también se compromete a que otros van a orar, porque dice aquí la oración de tu siervo, y luego ¿qué dice? La oración de tus siervos. Alguien más también se iba a comprometer a orar con él. Y entonces esa es la situación que tenemos que hacer. O sea, es lo que tenemos nosotros que intentar hacerlo. Cuando lo hacemos en grupo es más fuerte y mejor. Y ese es el compromiso que Nehemías estaba haciendo. Y deseaban reverenciar su nombre. Y ahora dice aquí, fíjate, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Por qué Nehemías pide que buen éxito y pide gracia? Qué interesante, ¿no? Porque ya tenía la respuesta del Señor. Ya tenía la respuesta, ya el Señor le había dicho lo que tenía que hacer. Y entonces, bueno, si ya sé lo que tengo que hacer, Señor, dame gracia para ir ante aquel varón con quien tenía que presentarse, que era el rey, ¿verdad? Y pedía buen éxito en esto. Entonces el Señor le contestó ahí mismo la oración y le puso en su corazón lo que tenía que hacer. Y fue y lo hizo, y las cosas cambiaron tremendamente, y entonces el pueblo pudo reconstruir Jerusalén. Si seguimos la historia, puede ser así, pero aquí nos vamos a quedar nada más con la oración. Entonces Nehemías pide éxito en esta empresa, y el Señor se lo concede. Hay, creo yo, aquí en esta oración que ya estamos acabando, que ya terminamos, más bien dicho, 4 cosas, 4 o 5 elementos que podemos nosotros rescatar. Si nosotros la leemos una vez más, y tú lo puedes hacer en tu casa, y te puedes dar cuenta qué es lo que Nehemías hizo, y ahora hacerlo tú en tu vida. Lo primero que hace Nehemías es alabar al Señor, lo exalta. Señor, tú eres grande, poderoso, Señor, temible, fuerte. Tenemos que exaltar al Señor. Tenemos que reconocer que Él es quien tiene el poder. ¿Sí? Tenemos que alabarle. Tenemos que darle gracias por todo lo que nos da. Esa es la segunda cosa. Tienes que tener gratitud, porque por Él nosotros podemos estar hoy aquí. Y después tiene que haber arrepentimiento, vulnerabilidad. Abre tu corazón a Él, y entonces tú vas a poder ver cómo el Señor puede obrar en tu vida. Seguro. Y entonces tú puedes hacer la petición que tú quieras, y Él va a concederte las peticiones de tu corazón. Pero siempre te va a pedir un compromiso. Guarda los mandamientos, guarda los preceptos, ponlos por obra. Y esa es la condición para que el Señor te pueda bendecir, y para que tú puedas ser bendecido cuando oras. Quiero ir ahora a Primera de Tesalonicenses. Está hacia el final de la Biblia, en el capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, porque quiero terminar con esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ya estamos ahí, una vez después lo pueden decir. Primera de Tesalonicenses 5, 17. ¿Qué dice ahí? Orad sin cesar. Nos mandan a que estemos orando todo el tiempo. Cuando yo leía esto dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto no se nos olvide? Porque eso es lo importante. Aquí es donde tenemos que aterrizar todo lo anterior. Olvídate cómo lo vayas a hacer, y que tenemos que orar sin cesar. ¿Cómo podemos entonces tenerlo siempre con nosotros? Entonces yo decía, bueno, es que la oración tiene que ser
como la respiración para el humano. La oración para el cristiano tiene que ser como la respiración para el humano. Yo tengo que hacer así porque ese es mi mapa, ¿verdad? Yo estoy en estas cosas, entonces digo, bueno, lo primero que hace un bebé cuando nace, al llorar, ¿saber por qué llora? Porque respira, porque tiene que abrir los pulmones. Lo primero que tiene que hacer es respirar. ¿Sabes tú, por ejemplo, que, bueno, yo tengo más de 50 años respirando en forma automática? ¿Sí? Pero si quiero lo puedo controlar también. Yo puedo decir, ¿sabes que voy a respirar? O no. Todos nosotros lo hemos hecho así. Así tiene que ser la oración, que en forma automática la tengas que estar haciendo siempre. ¿Sí? Aquí quiero decirte, por ejemplo, que ¿sabes tú que la presión atmosférica, lo que hay alrededor de nosotros y nuestro medio ambiente nos obliga a respirar? Bueno, ¿por qué entonces lo que te rodea no te obliga a orar? Es lo mismo. Por eso digo yo que la respiración tiene que ser como la oración, o sea, a fuerza. Si tú te pones ¿sabes qué? Voy a dejar de respirar. No vas a poder, o sea, vas a poder un ratito, pero al rato te va a obligar a respirar. Así tiene que ser la oración. No puedo dejar de orar porque si dejo un rato de hacerlo, me voy a obligar a hacerlo. Ese es el compromiso que tenemos que tener. Si yo te digo, por ejemplo, que cuando metes aire, ¿sabes lo que entra a tus pulmones? Ese aire con oxígeno es vida. Es más, si a alguien le falta, o si alguien ha sentido esa necesidad de que no puede respirar, puede saberlo, puede decirnos aquí lo que se siente tremendo. Se sienten que se mueren. Pues lo mismo deberíamos de sentir si dejamos de orar. Cuando entra el oxígeno a nuestro organismo y hay ese intercambio de gases en donde entra vida con el oxígeno, entra energía, entra paz para el que lo necesita y saca todo lo que te está intoxicando, porque está ocurriendo un intercambio de gases siempre. Cuando yo voy a correr o estoy haciendo un ejercicio, o cuando me enojo, o cuando tengo ira, coraje, lo que sea, ¿a poco no respiro uno más profundo? Pues así deberíamos de orar también. Cuando estoy enojado, cuando tengo una necesidad, pues mi oración debe ser más profunda también, o sea, más consciente. Entonces cuando yo esto, no, pues ¿sabes qué? ¿Cómo puedo yo que esto se me quede abajo? Tiene que ser de forma más fácil. Bueno, pensar que quizás cuando nosotros dicen, ¿qué le pasó? Paro, y a veces deja de respirar, pero que la tire del corazón, porque no tienes, del corazón no tienes control. De la respiración sí. Igual debe ser la oración para nosotros. Tenemos que hacerlo en forma automática, porque cuando lo hacemos, hombre, puedes meter paz, tranquilidad, vida, energía, lo que tú quieras, lo que tú quieras. De hecho hay unos ejercicios, ¿no?, de relajación. Respiras profundo y te metes, estás tranquilo, exhalas, y todo el estrés, el conflicto, después. Entonces, el compromiso que tenemos sin cesar. Nos vamos a cerrar y vamos a Padre celestial, Señor, muchas gracias por el tiempo. Podemos conocer más, porque podemos que tenemos que lo estemos y con el hermano hay que estar Señor, y más por poder pequeño, todo lo que le interesaba, y sacar sus brazos y sentir ese paso pequeño, ser
está mirando alrededor. Si de una otra, queda ahí, eso no importa. No importa. Lo importante es que podemos estar contigo. Y que en ti, en tus brazos, Señor, podemos encontrar seguridad, amor, cuidado, paz. Y esto es igual que la oración. Y se parece perfectamente a esto. Cuando nosotros oramos, podemos venir a tus brazos y encontrar esa quietud que necesitamos, esa paz en los brazos de nuestro Padre, en sus manos amorosas. Y quizás nuestra mente o nuestra imaginación puede estar enfocado en algo o divagar por todo el mundo, no hay problema. Esencialmente, lo más importante es que hemos elegido permanecer este tiempo en intimidad contigo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tenemos esa oportunidad de venir y de correr a tus brazos y sentir esa paz que tú nos das, ese cuidado y esa misericordia, Señor. Y puedes permitir que podamos disfrutar de ti, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que habemos algunos que tenemos problemas, situaciones, conflictos, Señor. Y hoy es el momento en que orando a ti podemos traer nuestras cargas, Señor. Recibe nuestras cargas, recibe nuestros problemas, nuestros conflictos, Señor, nuestras necesidades. Oramos a ti, Señor, porque sabemos que tú estás atento a nuestra oración, porque tú eres el gran proveedor. Si tienes alguna necesidad, dísela al Señor en este momento. Si tienes alguna enfermedad, Él te puede sanar. Si tienes algún problema, díselo al Señor. Cualquier cosa que tú puedas estar sintiendo y pasando, Él está ahí y hoy quiere dar lo que tú necesitas. Todo ese amor y todo ese cuidado Él lo tiene. Gracias, Señor, porque tú nos proteges y nos cuidas. Oramos, Señor, y nos ponemos en tus manos para que sigas con nosotros el resto de este día y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar un canto. Gracias a Dios por esta palabra y también por la vida de Guillermo y porque podemos salir de este lugar con una plena convicción de que Él está con nosotros. Amén. Que Él nos sostiene. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde el descubierto queda mi corazón, allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad, allí es tu gracia lo que cuenta.
tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo no es tu luz, es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Justicia queda de tu perfección. Amén. Vamos a prepararnos para traer nuestras ofrendas y me dijeron, si en 2 o 3 horas, algo así, la bilirrubina de este niño no baja, tenemos que hacer una transfusión. Y entonces yo me fui a orar. Me acuerdo que estábamos ahí en una carpa, y ahí volví a derramar mi corazón delante de Dios. Ahí volví a ser vulnerable con ese Dios, y Él me dio una victoria, porque ahora aquí está. Y luego nació David, y luego nació Esteban. Y nos habían dicho después de Josué, ustedes no pueden tener hijos porque son incompatibles sanguíneamente. Pero no es cierto, aquí están ellos. Pero fui vulnerable, es cierto. Y ya que se habla de vulnerabilidad, quiero decirte una cosa. Conociendo a ese Dios maravilloso, conociendo a ese Dios tan bueno con nosotros, esta mujer me ha tenido que enseñar a través de 21 años lo que es amar. Lo que es amar. Porque aún siendo yo un varón conociendo a Dios, he sido demasiado egoísta por muchos años. Y todavía hace años me tocó verla como se desvanecía en mis manos por causa de dolor que producía en su corazón. Y ahí tuve que ser vulnerable con Dios y decirle, papá, por favor, ten misericordia. Y si estoy aquí, como decía ese canto, no es porque yo sea más bueno que tú. No, he entendido que necesito refugiarme en ese Dios. Necesito correr a esa sangre preciosa que me limpia y que me hace creerle que me ama y que me hace estar de pie, porque así como yo hay muchos que causan daño porque les hicieron daño, pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Pero por otro lado dice que a los quebrantados de corazón. Por eso tenemos que entender, hermanos, en este día
que Dios nos está preparando para una tarea así. Pero por favor, no seamos cristianos lights, como decíamos a veces. Entendamos el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir. Hay una lucha, hay una guerra. No te conformes. No porque digas que tienes tu trabajo y que estás bien. No. Entiende que Dios quiere bendecirnos a través de la oración, interceder, pero a través del compromiso de mostrarle a la gente que creemos en un Dios poderoso. Amén. Por eso estamos aquí y no nos cansamos de predicar y de declarar las cosas buenas que Dios hace. Que viene velando lo mejor, pues no el mejor regalo, mi mejor momento. Amén. Antes de irnos, quiero invitar a Claudia y a Oscar que vengan aquí, por favor. Y aprovecho para dar un anuncio. 1 de diciembre vamos a comenzar con Adviento y nos toca a los varones. Primer domingo vamos a hablar de la esperanza. Nos han comisionado a Guillermo y a mí para que podamos coordinar esto. El 8 le corresponde a las mujeres con el tema del amor. El amor. Y van a estar Claudia, sí, y Rocío, pero no se anotó. Y luego el 15 está Sara y Susana con los niños, van a hacer la paz. Y luego los jóvenes, el gozo, el día 22 con Israel y Nelly. Pásenle, hermanos, por favor. Vamos a pasar a saludar a los hermanos, darles un abrazo. Y ese día domingo, es muy importante, vamos a estar celebrando la cena aquí, navideña. Así es de que vamos a estar orando al Señor y que Él nos permita tener un tiempo, ¿verdad?, muy bonito de fraternidad y de celebración. Es que vamos a pasar a saludar a los hermanos y junto con ellos vamos a orar para ser despedidos, pero antes vamos a orar también por ellos. Cierra tus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por este servicio que hemos tenido. Señor, gracias porque tú nos hablaste, porque nos has mostrado el plan, el deseo que tienes, pero también te damos gracias por la vida de Oscar, de Claudia, por esta victoria que tú das a sus vidas, Señor. Y oramos que tú les sigas bendiciendo, Señor, que sigas obrando en ellos, perfeccionando en sus vidas, Señor, y sigas uniéndolos más cada día. Bendícelos, bendícenos a cada uno de nosotros que vamos a salir de este lugar. Yo te pido, Dios, que tú nos lleves a nuestros hogares con bien. Muchas gracias, a ti sea la honra y la alabanza y la gloria por siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Ahora sí, venga la marcha nupcial. Feliz
Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, el Dios omnipotente.